un aspecto legal que, sin que uno de los deudos directos y familiares de la persona fallecida diga, no, nos corresponde a nosotros los familiares y no a vos que no sos de la familia. Bueno, vamos a charlar sobre esto con María Celeste Gerarduzzi, quien es la presidenta de la Comisión de Arancel del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Escribana, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Hola, Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Celeste. hola Sebastián. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por convocarme. Ha sido una sorpresa realmente porque es la primera vez que debo hablar en la radio, así que estoy un poquito nerviosa. Bueno, siempre hay Espero una que primera vez salga para todo los con claridad. medios. No, tranquila, no pasa nada. Quizás más Bueno, nervioso se puede poner uno cuando sorprende una noticia de una escribanía que lo llaman y le dicen, ¿qué tal? ¿Fulano de tal? Sí. Mire, tiene que venir a que la escribanía porque la escribana Gerarduzzi quiere hablar con usted. Y abre la puerta y está María Celeste y dice, tome asiento, por favor. Buenas tardes, un café. Sí, ¿por qué me convoca? Mire, tal persona le dejó estos bienes. ¡Ah! ¿Es qué posible? sorpresa, Qué ¿no? sorpresa, ¿no? ¿Es posible Sí, esto? es posible. Bueno, la cuestión tiene algunas aristas. Hay que saber primero que tenemos dos tipos de sucesiones. Una es testamentaria y la otra se llama ab intestato o no testamentaria, que es la sucesión que ocurre normalmente cuando una persona fallece y heredan los parientes, digamos. En realidad, según la ley argentina, no se puede desheredar a nadie. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se materializa en la realidad? Que por la ley, si tenemos hijos, van a heredar primero los hijos, y si tenemos cónyuge, por supuesto también, y si no tenemos ni hijos ni cónyuge, heredarían los padres. Esos son los tres llamamientos que se llaman forzosos o legitimarios. ¿Por qué legitimarios? Porque tienen una cuota fija de la porción de torta, que la porción de torta vendría a ser el patrimonio que deja el fallecido, todos sus bienes. Supongamos que todo eso es una gran torta, bueno, hay una porción, una fracción de esa torta que es obligatoria dejársela a esos tres tipos de herederos. Entonces, hay que tener en cuenta, para ver si podemos regalar o disponer para después de nuestra muerte de un pedacito de nuestros bienes, tenemos que tener en cuenta qué descendencia tenemos o qué herederos tenemos. Es decir, si tenemos hijos, solo vamos a poder disponer libremente de un tercio. Esa es la porción, digamos, lo que permite la ley en el caso de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen una legítima de 2/3. En el caso del cónyuge va a ser un medio y en el caso de padres va a ser otro medio. Es un poco técnico el No, tema, no, pero pero bueno. está muy claro porque ahí está. Y lo mismo pasa con las instituciones, por ejemplo, la persona no le dona a ninguna persona, no, a una institución con la cual quiere que esa institución se haga de los bienes y después haga lo que quieras pero ayudarla, que hay mucho de eso también, ¿no? Sí, sí, Uno lo escucha exactamente. mucho en otras Siempre latitudes, que no sé en la República Argentina si es factible. yo he visto, yo trabajo con órdenes religiosas casualmente Sí. y he visto muchísimos casos de, no prácticamente por testamento, pero sí por donación en vida, cuando las personas son por ahí personas mayores que no han tenido descendencia, sí dejan todos sus bienes a la institución, en este caso a la iglesia, pero puede ser a cualquier otra institución de bien público o no. El tema a tener en cuenta siempre es si tenemos herederos forzosos o no. Si tenemos forzosos, tenemos que tener en cuenta que la porción que vamos a poder dejar es poca, es un tercio o un medio según sea el tipo de heredero. En cambio, sí, después voy a hacer una acotación sobre los cónyuges y los concubinos que me parece que va a ser interesante. Si nosotros no tenemos herederos forzosos, podemos disponer de todo lo que queramos, digamos. O Podemos sea, que si no dejarle un tenemos, poquito a si una no tenemos persona, hijos, un poquito si a no otra. tenemos esposo o esposa, Ni padres vivos. ni padres vivos, ahí sí se puede disponer del 100%, pero en este caso, Ahí se puede disponer del 100% porque supongamos que tenemos hermanos o primos o sobrinos que también tienen un llamamiento a la herencia si se presentan, pero en ese caso el haber otorgado un testamento los excluye. O sea que va a tener prioridad el testamento por encima del llamamiento común, porque estos herederos que se llaman colaterales no tienen la vocación forzosa como los otros. Entonces la forma de hacer esto de dejar los bienes a los terceros, o incluso se puede mejorar
a uno de nuestros hijos, por ejemplo, que no sé, que nos cuidó, que se portó bien, o a una persona que nos ayudó en la familia, lo que sea que se les ocurra, se puede también hacer, y eso se hace mediante testamento. Es la única forma de disponer de nuestros bienes para después de la muerte, que no sea la legal, ¿no? ¿Se entiende? Celeste, me contaste recién que querías hacer una especificación que te parecía importante. Claro, porque ¿qué pasa? Hay una gran confusión con el tema del concubinato que produce ciertos derechos, pero tengan muy presente que el hecho de convivir con una persona no otorga derecho a la herencia. Entonces, ¿qué pasa cuando el cónyuge, por ejemplo, el cónyuge no, el concubino o la pareja viven juntos, la otra persona tiene hijos, se muere esa persona, y de golpe uno se encuentra con que lo pueden echar de la casa, de la vivienda donde uno habitaba, donde vivía con su concubino, con su pareja? Al margen de que hay previsto un remedio legal en el caso del concubinato, que puede permanecer por 2 años y bla, pero es un tema de derecho de familia, la cuestión se solucionaría, por ejemplo, dejando por testamento la porción disponible a la pareja, al cónyuge, al concubino, digamos. Entonces, ahí ya por lo menos va a tener un derecho a una parte. No sé si al todo, pero a una parte, y no lo van a poder sacar así tan fácil. Eso es algo importante. Y si son concubinos, sí, y si son concubinos, Celeste, y la casa fue comprada y está al nombre de los dos, pero son concubinos. Bueno, ahí el concubino que vive va a tener siempre su mitad, su proporción. Claro. Inclusive, el que falleció, pero si lo hubiesen querido hacer de antemano en vida, podrían haberse otorgado, y ahí venía la segunda cuestión que quería decir, testamentos recíprocos, donde uno le dejaba el pedacito disponible, es decir, no va a tener el 100% el concubino, pero va a tener el 50% más el cachito disponible. No sé si se entiende. Sí, se entiende clarísimo. No, está clarísimo. Y cuando se tiene en cuenta, bueno, todas estas cosas, y vuelvo al tema de las instituciones. La persona no tiene herederos directos, nada. Entonces dona toda una institución. Pero las instituciones, como se sabe, tienen presidentes y comisiones directivas. Y hay que hacerlo fehaciente. O sea, el escribano el notario es el encargado de verificar que todos los bienes vayan a la institución y no que quede en el camino en algún presidente o comisión directiva. ¿Cómo es? El escribano es el que se encarga de recibir la voluntad de la persona y transmitirla, plasmarla en un testamento, que es una escritura pública. ¿Qué pasa? Una vez que ese testamento por escritura se manda a registrar a un registro de actos de última voluntad, que eso es importante porque cada vez que se abre una sucesión, el juez manda un oficio a ese registro y se entera si hay testamentos de esa persona que murió. Entonces, en el caso de que dejen el legado a una empresa, bueno, obviamente estarán anoticiados de que hay alguien que les dejó los bienes. En ese caso, lo que tiene que hacer la entidad la beneficiaria del testamento, ya sea persona física o persona empresa, tiene que, con ese testamento en mano, abrir la sucesión testamentaria. Entonces ahí se utiliza el patrocinio de un abogado, ahí el escribano no interviene, ya la parte del escribano terminó con el testamento, pero deben iniciar la sucesión para que el juez apruebe el testamento, lo dé por válido y ordene inscribir esa institución hereditaria o ese testamento respecto de los bienes a nombre de la persona beneficiaria. Ahí terminaría el trámite. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de este orden que te tocó tramitar? Porque la ley es muy clara, pero algunas veces las familias y los abogados, y empiezan las cartas documento, o la ley es tan tajante que no hay lugar para más de lo que se ha explicado hasta el momento. En cuanto a testamento y herencias, no hay mucho lugar, digamos. Es bastante claro, bastante, en ese sentido, resguardado los derechos de los herederos, pero sí he tenido muchos casos donde los testamentos han servido para arreglar situaciones de papeles que estaban mal hechos o complejas. O sin ir más lejos, hace poco tuve un caso donde un señor puso como testaferro a su hermana en la compra de un lote,
y bueno, eran personas grandes y me vino a ver y me dijo, mirá, esto está a nombre de mi hermana y tenemos que hacer algo para que después el día de mañana, si le pasa algo a mi hermana, yo quede cubierto. Entonces, ¿qué hizo la hermana? Le dejó un testamento a su hermano de todos los bienes, o en este caso, si era un solo bien, le podía haber especificado sobre ese lote de terreno que era de él. Entonces, de esa manera quedaba cubierta la situación. Pero tener presente que en este caso la hermana no tenía heredero, el único heredero era el hermano. Tal cual. Ahí se pudo hacer sobre todo sobre la totalidad. Pero sí, hay un montón de aristas en estos casos. Me pasó también esto de los testamentos recíprocos, un matrimonio de personas grandes sin hijos, es muy importante acá, y hay un truquito que se puede hacer porque ellos se dieron testamentos recíprocos y designaron un tercer heredero, que esto se llama sustitución vulgar, que en el caso de que, suponte que fallece uno de los cónyuges y queda el otro, entonces ese otro no quiere aceptar la herencia o por alguna razón, o también falleció. Si fallecieron los dos, la herencia queda vacante y se va al fisco. Y creo que nadie quiere eso. Entonces se designa como un tercer heredero, que la frase que se pone es, si fulano no quiere o no puede aceptar el testamento, queda designado fulano para recibir esa herencia. Y es como que se cubre un poquito más allá, ¿no? Sería como un tercer heredero. No se puede mucho más que eso, pero es una buena alternativa. Eso fue lo más curioso que hice. Celeste, la última, y lo he leído lo leí en el New York Times el año pasado. Una persona que no tenía familia directa tenía una caballeriza muy grande y muy importante. Se muere y en el testamento decía que toda su fortuna quedaba a resguardo de una persona para que siga con el emprendimiento de sus caballos y el cuidado de los mismos. ¿Eso se puede hacer en la Argentina con animales? Sí, claro. En el testamento, digamos, el patrimonio o esa torta de la que hablábamos al principio comprende todos los bienes y derechos. Derechos de autor, derechos sobre animales, sobre bienes inmuebles, sobre muebles, autos, motos, animales, semovientes, lo que sea. Todo lo que es susceptible de tener un valor monetario e inclusive también emocional, forma parte del patrimonio de la persona. Entonces sí, todo eso se puede también, por supuesto, heredar. Ahí está. Celeste, me encantó la charla. Gracias por meternos en el mundo de las herencias y también de estas aristas que también hay que saber. Muchísima gente ha escrito y has ido respondiendo a medida que la gente ha escrito. Por ejemplo, uno de los últimos mensajes dice, si hay concubina y hay hermanos, ¿cómo se resuelve? No hay hijos. No, si no hay hijos se le testa todo a favor de la concubina y quedan excluidos los colaterales. Eso yo lo había mencionado. Porque cualquier testamento en ese caso excluye los colaterales. Tener presente que los hermanos no tienen la vocación forzosa o obligatoria. O sea que no corresponde a los hermanos. No. Si hay un testamento, prevalece el testamento, siempre que no haya forzoso. Claro, ahí está. Quiero decir una última cosa que la decimos siempre desde el Colegio de Escribanos, y es que es muy importante que antes de hacer cualquier cosa, que cada persona consulte con su escribano de confianza, que seguramente en los lugares, bueno, en Buenos Aires cada uno lo tiene, pero en lugares más chicos también y se conocen más. Es muy importante el asesoramiento del notario para realizar las cosas bien hechas y que tengan validez jurídica para los fines que fueron previstos. Ahí está. La previsión ante todo. Exacto. Celeste, gracias por atenderme, te deseo lo mejor. Queda escrito, gracias, doy fe, dijo Celeste, se firmó en el libro de actas y así concluyó la nota, rubricada. Muy bien, bueno, Muchas un placer gracias. Para mí también. El placer ha sido mío. Ahí estábamos charlando con Celeste Gerarduzzi, quien es presidenta de la Comisión de Arancel del Colegio de Escribanos, a propósito de herencias.